Bien, mis amigos, el día de hoy quiero tratar de compartirles un poco acerca de este tema de Hades y Seol, cómo se traduce correctamente estas palabras al idioma español. Sean todos bienvenidos y vamos a tratar de ver algunas comparaciones de algunas versiones bíblicas. Así que sean todos bienvenidos, muchas gracias por estar aquí en este canal. Bienvenidos. Bien, lo que vamos a ver aquí entonces, ¿qué dice o qué significa esta palabra Hades y Seol? ¿O en qué idioma son? Pueden ver aquí que Seol es una palabra hebrea y Hades es una palabra griega. Ok, esas dos palabras se han usado en las versiones en español y podemos ver nosotros las versiones que tenemos. Muchas de las veces tenemos algunas, por ejemplo, la Reina Valera. En la Reina Valera aparece la palabra Hades, aparece la palabra Seol, pero también en algunos versículos que debería de llevar esa misma palabra, la han traducido en algunos versículos como infierno, por ejemplo, y algo otras palabras usadas, ¿no? Pero vamos a ver diversas traducciones bíblicas, esa es la idea. Espero que les interese un poco este tema. A mí en lo personal me inquieta porque es un tema delicado debido a que surgen malos entendidos con esta situación. Hay varios pasajes, pero lo más importante que vamos a tratar de ver, aparte de comparar traducciones bíblicas, vamos a ver qué pensaban las personas antes de Cristo con esta palabra y cómo lo entendían. Bien, empecemos con la Biblia latinoamericana. Dice: he aquí el que vive, estuve muerto, y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ok, esta versión, como menciona, la muerte y el Hades. Cristo tiene las llaves de la muerte y del Hades, por la razón de que Él murió y resucitó. De hecho, hay pasajes donde dice que no dejarías mi alma en el Seol. Básicamente por eso, ¿no? Porque sabemos eso. Pero el asunto, como les digo, vamos a ver el español, cuál sería la mejor traducción. Ustedes, espero que analicen si han visto estas versiones. Si no las han visto, ahí me pueden comentar, pues, si ustedes gustan. Por ejemplo, hay una versión, Dios habla hoy. La versión Dios habla hoy dice así: el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Yo tengo las llaves del reino de la muerte. Aquí, por ejemplo, esta versión Dios habla hoy dice que Él tiene las llaves del reino de la muerte. Entonces, en español, el traductor Dios habla hoy dijo que significa el reino de la muerte. Entonces, vamos a ver una versión, nueva versión viviente. Dice así: el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo para siempre, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Entonces, para estos traductores, dicen que el Hades, entonces, sería equivalente a infierno. Eso es lo que tradujeron ellos. Hay una versión, esta versión dice Nueva Traducción Viviente, NTV. Dice: yo soy el que vive, estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Miren qué interesante esto, ¿no? Entonces, para estos traductores, ellos dicen, bueno, aquí es las llaves de la muerte y de la tumba. Entonces, significaría para ellos, o al menos eso es lo que se da a entender, de que Hades, en este caso, sería igual a tumba, para esta traducción. Ahora, Nueva Versión Internacional dice: yo soy el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Tengo las llaves de la muerte y de sus dominios. Ok, luego aquí tenemos esta traducción. Es una traducción
DT, no sé cuál será esa versión, pero dice: soy el que vive, estuve muerto, pero mira, ahora vivo para siempre, tengo el poder sobre la muerte y también tengo la llave del lugar de los muertos. Pueden notar ustedes ahí. Hay otra versión, en este caso, esta versión dice la Biblia B de bueno, LP. Dice: yo soy el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo para siempre, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y del abismo. Del abismo, dice ahí, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, la Biblia Reina Valera 2015, las llaves de la muerte y del Hades. Ok, la Reina Valera contemporánea, creo que es RCV: el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo para siempre, amén. Yo tengo la llave de la muerte y del infierno. La muerte y del infierno. Y así sucesivamente hay varias versiones que hay aquí. Ok, algunas mantienen la palabra en el idioma original, pero otras han usado, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, el reino de la muerte, la tumba, el infierno, el abismo, etcétera. Así hay varias. El asunto aquí es qué significan esas palabras ya traducidas en español, o más bien qué entendían las personas antes de Cristo por esta palabra. Bueno, les voy a mostrar un ejemplo en Génesis, y este caso de Génesis es cuando Jacob perdió a uno de sus hijos, precisamente a José, cuando sus hermanos lo vendieron, y terminó José allá en Egipto siendo esclavo. Entonces hay un pasaje en capítulo 37, y quiero que cuando lo analicemos, qué pensaba o qué dijo Jacob, en este caso, ¿verdad? Por su hijo. Obviamente él lloró un hijo que, según él entendía, había muerto, porque sus hermanos así se lo habían dicho. Y qué él pensaba. Veamos, los invito a que veamos ese capítulo, o esos versículos más bien, a ver qué les parece. Y luego decidimos a ver qué entendemos, qué entiende usted. Como les digo, no quiero exponer mi opinión propia, sino más bien, por eso les muestro acá las traducciones bíblicas. Bueno, vamos a continuación. Bien, entonces aquí tenemos el capítulo de Génesis 37, donde dice que Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y guardó lutos por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo, y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró, y le lloró su padre. Entonces aquí lo que quiero que veamos, este detalle, es que para Jacob, él deseaba descender al Seol donde estaba su hijo. Él entendía que su hijo, al morir, estaba en el Seol. Recordemos que estamos leyendo una Biblia en español, pero aún se mantiene la palabra en el idioma original. Entonces, él, ¿qué pensaba? ¿Qué pensaba que era el Seol? Entonces vamos a ver algunas otras versiones. Es interesante esto. Vamos a ver unas 4 versiones, 3-4 versiones de este mismo pasaje, de esta misma historia, a ver cómo tradujeron estas otras versiones esa palabra ahí. ¿Ok? Vamos a ver. Bien, aquí en Génesis 37, 34 y 5 dice así: Jacob rasgó sus vestiduras, se vistió de luto, por mucho tiempo hizo duelo por su hijo. Todos sus hijos y sus hijas intentaron calmarlo, pero él no se dejaba consolar, sino que decía: no, guardaré luto hasta que muera y me reúna con mi hijo. Ok, aquí lo que podemos notar aquí nosotros es de que Jacob
Aquí no, básicamente no podríamos decir que se tradujo la palabra como tal, pero básicamente el traductor dice que lo que Jacob deseaba era morir y estar con su hijo. Entonces la pregunta sería, volviendo a la palabra, ¿sería correcto pensar que el Hades, o más bien, ¿qué pensaría él que era el Hades? ¿Pensaría él, o pensarían las personas de ese tiempo como se piensa hoy? O cómo se traduce, ¿verdad? Cómo se interpretan algunas traducciones. Vamos a ver otra traducción con el mismo capítulo. Ya casi estamos terminando con esto. Bien. Ahora la versión Reina Valera contemporánea dice: entonces se rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y durante muchos días guardó luto por su hijo. Todos sus hijos, todas sus hijas acudieron a consolarlo, pero él no quiso ser consolado, sino que dijo: bajaré al sepulcro donde está mi hijo. Bueno, conforme esta traducción, si pueden darse cuenta, él dijo que su hijo estaba en el sepulcro. Eso es la situación, ¿verdad? Por eso el interés de este tema, o de estas palabras, analizándolas, ¿verdad? Si el Seol y el Hades, que son la misma palabra en el idioma diferente, se refieren al sepulcro, se refieren al abismo, se refieren al infierno, se refieren a otra cosa, o sencillamente el sepulcro. Pero como les digo, yo sencillamente estoy exponiendo estos pasajes o estas traducciones para que ustedes analicen, y no sé cuál sea su postura realmente, pero en lo personal me inquietan este tipo de temas, así que no sé, vamos a tratar de ver otro pasaje más para terminar con este aquí, ¿verdad? Vamos a ver qué encontramos. Bien, consideremos ahora entonces esta versión Dios habla hoy, 94. Dice: entonces Jacob rasgó su ropa y se vistió de luto, y por mucho tiempo lloró la muerte de su hijo. Todos sus hijos y sus hijas trataron de consolarlo, pero él no quería que lo consolaran. Al contrario, lloraba por su hijo y decía: guardaré luto por mi hijo hasta que vaya a reunirme con él entre los muertos. Imagínense ustedes, entonces básicamente, si el traductor estaba pensando que la palabra Hades o Seol era equivalente a ir donde están los muertos, entonces Jacob deseaba ir donde estaban los muertos, por el dolor, obviamente, no por el dolor, porque se entiende la pérdida de un hijo, ¿verdad? Un padre que sufre tanto por la pérdida de un hijo. Entonces, mis hermanos, aquí básicamente esos son los pasajes que hay, pero el asunto de que en la Biblia, como les digo, en la Biblia tenemos el caso del libro de Lucas, donde hay un relato donde habla del rico y Lázaro, ¿verdad? Y por eso es precisamente la inquietud del tema, porque en el relato del rico y Lázaro habla de que manda a uno de ellos para que no venga a este lugar de tormento donde hay fuego y todas esas cosas, ¿no? Entonces esa es la cuestión, por eso precisamente es la inquietud del tema. Bueno, espero que sea de interés este tema. Les voy a mostrar un último pasaje ya terminando esto, y que queden pensando en este detalle, y luego pues en un futuro es posible grabar un poquito más de información. Bueno, vamos a ver el último pasaje ya, donde menciona el Hades o Seol. Bien, como último pasaje que quiero consideremos es Mateo 16:18. Dice: yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a pasar con la iglesia? Dice: el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Bueno, Jesús nunca dijo que no nos vamos a morir. Lo que él dijo que no va a ser permanentemente esa muerte. ¿Por qué? Por la sencilla razón que hay resurrección de los muertos. Entonces por eso dice: las puertas
de la muerte o el poder de la muerte no prevalecerá. Esa palabra prevalecer es permanecer. Entonces, precisamente todos estamos de acuerdo que la resurrección es una realidad, quedó mostrada en el primer siglo, en los milagros de resurrección que el mismo Cristo hizo. Entonces vamos a ver cómo traducen este mismo versículo algo otras versiones, y vamos a analizar eso y lo dejamos ahí. Y entonces, ¿qué pensamos? Definitivamente sabemos que el apóstol Pablo dijo, ¿verdad?, que no ignoremos a los que duermen, porque van a resucitar también. O sea, no es que Dios se va a olvidar de ninguna manera, es una realidad. Vamos a ver ese mismo versículo en otras versiones. Bien, veamos por ejemplo la Biblia de las Américas. Dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Entonces, como se habla de la iglesia, cuando Jesús está hablando de la iglesia, eso significaría que entonces la iglesia o las personas que serían parte de la iglesia estarían en el Hades. Pero hay que ver entonces qué es el Hades. Pero no va a ser permanente, es lo que sí dice el versículo, ¿no? No prevalecerán. Bueno, la Biblia latinoamericana dice: los poderes de la muerte no prevalecerán. Nunca dijo no se van a morir. No prevalecerán, no va a ser permanente. Reina Valera Gómez dice: las puertas del infierno no prevalecerán. Ese es el detalle. Entonces, de aquí, cuando nosotros miramos la palabra infierno, por ejemplo en la Reina Valera Gómez, significaría, según se entiende la palabra infierno, que los cristianos estaríamos en el infierno por un tiempo, por mientras resucitamos. Esa sería lo que daría a entender, ¿verdad?, usando el sentido, ¿verdad?, de cómo se usa, cómo se entiende cuando se tradujo. Bendiciones.